yo sé que ustedes todos tienen una idea diferente acerca de los milagros, pero ¿cuál es la idea bíblica? ¿Cuál es el propósito de los milagros en la Escritura? ¿Hace Dios milagros o no hace milagros? Vamos a estar viendo a partir de ahora que el Señor Jesucristo, dicen algunos que se propuso repetir todos los milagros de una manera u otra que Moisés había hecho delante de Faraón mientras ellos vivían en Egipto y estaban tratando de liberarse de aquella opresión. Lo cierto es que el Señor Jesucristo nos va a mostrar una serie de milagros de todo tipo, con un propósito, con una intención. Pero la pregunta, personas hoy se preguntan, ¿y qué pasó con los milagros? ¿Se siguen haciendo milagros? ¿Todavía Dios está en control de la naturaleza, del cuerpo humano, de los eventos de la historia, para poder manifestarse con el poder que lo hizo en los tiempos en que los milagros eran tan frecuentes, o especialmente en los tiempos en que Él estuvo en la tierra haciendo milagros sobre todo componente de la creación, sobre todo elemento de la creación? Jesucristo no le faltó mostrar poder sobre nada mientras estuvo entre nosotros, probando de esa manera que era Dios vivo y en carne viviendo entre nosotros. Eso es lo que no creen la iglesia que mencionaba el hermano. Muchas iglesias, pero muchas no creen que Cristo es Dios, que es el único que salva, que no hay otro para salvación, que no hay otro que pueda interceder por nosotros delante del Padre. Y eso es importante. A través de los milagros Él nos muestra esto. Lo que quiero pensar, cuando lleguemos a estudiar otros milagros, estaremos exprimiendo y sacando lo que podamos de esos otros milagros, pero hoy vamos a hablar de manera general de lo que yo le llamo, o escogí como título para el sermón, receta para un milagro. Las muchachas, las damas, las mujeres que cocinan saben lo que es una receta, ¿verdad? Cómo se preparan los componentes para poder alcanzar lo que queremos como comida. Y muchas lo hacen bien rico, ¿ok? Yo sé que todas ustedes de alguna manera cocinan rico, eso lo van a probar en el aniversario de la iglesia. Yo sé que van a prepararse para cocinar, cada una de cada país. Y van a probar, vamos a probar la receta de cada una de ustedes. Receta para un milagro. El primer milagro registrado en el Evangelio de Mateo, no es el primer milagro realizado por el Señor Jesucristo, pero el primer registrado en este Evangelio, sobre sanidad física, nos hace reflexionar acerca de las circunstancias, del propósito, de los resultados que tiene un milagro dentro de la soberanía de Dios y en presencia de los seres humanos. Dice así la Escritura en el Evangelio, capítulo 8, los versículos del 1 al 4. Y cuando Él descendió del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí vino un leproso y le adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le miró: mira, no le digas a nadie. Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, te imploro que tú prepares los corazones de los que escuchen y que a mí me escondas con mis defectos detrás de ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver 4 componentes especiales de la receta para un milagro. Y esto es, de alguna manera, una visión general. Pero vamos a estar hablando también de los detalles que se nos dan en este milagro. Porque este es un milagro muy especial. Este es un milagro que tiene que ver, a mí me toca particularmente, es un milagro sobre el cuerpo, sobre la sanidad, sobre una enfermedad del ser humano. ¿Ok? El primer versículo, el versículo 1 nos dice: cuando Él descendió del monte, grandes multitudes le seguían. Lo primero que yo quiero que ustedes, vamos a ver 4 cosas en general. Vamos a ver, hermanos, que los milagros son exclusivamente los milagros de Dios, son parte del reino de Dios. ¿Satanás hace milagros? Sí hace milagros, pero esos no son parte del reino de Dios. Esos tienen sus características, esos son fáciles, no son fáciles de distinguir muchas veces, pero tiene poder y como tiene poder hace cosas. Pero los milagros de Jesús son parte del reino de Dios. ¿Usted está buscando los milagros de Dios o usted está buscando los milagros de la cartomántica, del horóscopo? Esos no son del reino de Dios. Los milagros del Señor Jesucristo, los que tenemos en la Escritura, son parte del reino de Dios. Quiero también ver con ustedes, mis hermanos, que los milagros son precedidos, bañados y seguidos de la fe. Sin fe no hay milagro. No es que la fe siempre tenga, vamos a ver, voy a compartir con ustedes el capítulo 11 de la carta del libro de los Hebreos. Y allí en el capítulo 11 vemos que la fe no siempre trae milagros, pero para que haya milagros siempre es necesario que haya fe. Vamos a ver en tercer lugar, mis hermanos, también cómo los milagros son realizados única y exclusivamente por la gracia de Dios. El milagro es un don, es una gracia, es un regalo de Dios. No es que Dios tenga que hacer milagros.
Cuando Él entiende, cuando Él quiere, cuando Él puede, cuando puede, no se puede siempre. Cuando Él lo estima conveniente para los propósitos que Él los ha establecido, entonces Dios hace los milagros. Es regalo. Nosotros no nos merecemos ni ver el poder de Dios obrando en las cosas. No nos lo merecemos. Él no tiene que hacerlo. Sin embargo, por su benevolencia, por su bondad, nos muestra y en su gracia nos deja ver su obra poderosa. Y por último, quiero ver con ustedes cuál es el propósito o cuáles son los propósitos o el propósito fundamental de los milagros, que no es ni más ni menos que glorificar a Dios. Glorificar. Olvídense de lo que le digan por ahí. El propósito de los milagros es glorificar a Dios. ¿Ok? No es que usted sea santo, no es que usted tenga trabajo, no es que usted resuelva su problema de familia, no. Es que Dios sea glorificado. Claro que esas cosas glorifican a Dios. Cuando nosotros sabemos responder como hay que responder ante un milagro. Porque Dios sigue haciendo milagros, Dios hace milagros todos los días. Lo que pasa es que no lo vemos. ¿Saben por qué no lo vemos? Miren lo que dice el versículo 1. Cuando Él descendió del monte, grandes multitudes le seguían. Si no seguimos a Jesús, nunca veremos milagros. Si no bajamos donde Él está, si no vamos donde Él está, si sube al monte, que ir con Jesús, y si bajamos del monte, que si Él baja, hay que ir con Él. Porque donde Él esté, en el entorno donde Jesucristo se mueve, ahí es donde veremos los milagros. A veces las personas, yo no veo milagros. ¿No será que estás tan alejado del reino de Dios? ¿No será que estás tan alejado del que hace los milagros que no los ves? En una ocasión, tenía un grupo de jóvenes de estos que son de la corriente carismática, que son bien dados a la sanidad física y a todo, y a los milagros, y a los shows, y a las espectacularidades dentro de la iglesia, a darle al Espíritu Santo ese papel exagerado, no porque el Espíritu Santo no pueda, porque en realidad nunca quiso hacerlo, nunca ha querido mostrar esas cosas así como la gente la pinta. No, eso no es verdad. Este grupo de jóvenes me llamaron a mí a contar un día y me dijeron, la iglesia no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Dice, porque la Biblia dice, os daré poder y harán sanidades y harán esto y levantarán muertos y en la iglesia usted no sana a nadie, usted no hace servicio de sanidad, usted no cura, usted no vemos milagros. Digo, ¿dónde estabas tú en la última reunión de oración cuando 3 hermanas se pararon así que Dios las había curado de cáncer? ¿Dónde estabas tú cuando los hermanos se pararon así que Dios les había conseguido un milagro cuando pensaban que no iban a resolver nada? ¿Dónde estabas tú cuando los hermanos dijeron, gracias a Dios pude pagar el bill porque no teníamos que pagarlo? Y Dios proveyó a través de un hermano. ¿Dónde estabas tú? Esa porción que están usando, les dije, fue con los apóstoles. No conmigo, yo no tengo poder ninguno. Los apóstoles sí tenían poderes especiales, yo no. A él se los dio los apóstoles, pero son apóstoles. Pero él no es apóstol, yo no soy apóstol. A mí no me ha dado ese tipo de poder. A mí solo me ha dado el ladrarle al ganado. Predicar la palabra de Dios. Ladrar para que la gente se arrepienta y puedan ver los milagros. Porque la gente tiene que acercarse al reino de Dios para ver los milagros. Dice que cuando Él descendió del monte, grandes multitudes le seguían. Bueno, le seguían con muchos propósitos, eso es verdad. No solo con el propósito del milagro, pero esa fue la gente que vio los milagros, los que estaban cerca de Jesús, los que buscaron al Señor. Si usted no busca a Jesús, los milagros van a seguir pasando. Usted no los va a ver, usted los va a malinterpretar, usted los va a aprovechar, no le va a dar la gloria a Dios. Los milagros son parte del reino de Dios y hay que estar cerca del Rey para ver los milagros. Hay que estar cerca del Rey. En Lucas 7, los versículos 18 al 22, los discípulos fueron a ver a Jesús y le dijeron, dice Juan estaba preso, Juan el Bautista estaba preso, y le dijeron, dice Juan el Bautista que como está preso no puede ver todo lo que está haciendo, que si eres tú el que iba a venir a otro. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y lo envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa misma hora sanó, delante de esos hombres, sanó a muchos de enfermedades y plagas de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, haced saber a Juan lo que habéis visto, habéis oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les es anunciado el evangelio de las buenas nuevas. Ve, dice la Juan, hermano, vaya y dígale a todo el mundo que Cristo hace milagros y es el único que hace los milagros de Dios. Pero usted para verlo, usted para conocerlo, tiene que estar cerca de Jesús, tiene que bajar del monte y tiene que decirle, te entrego mi vida.
tiene que buscarlo a Él, tiene que estar cerca de Él, tiene que estar con la gente que rodea a Jesucristo, la gente que tiene a Jesucristo. Yo no creo en los milagros de Dios porque es que tú no conoces a Dios. Tú no tienes una relación con Dios como Dios lo estableció a través de su Hijo Jesucristo, a través del perdón de los pecados. Tan sencillo como eso. ¿Cuánta gente en crisis, cuánta gente en problemas cuando vienen a Cristo empiezan a ver milagros? Empiezan a ver que lo que no tenía solución empieza a solucionarse. Pero cuidado con el propósito. El propósito no es que usted sea feliz. Aquí las cosas no se resuelven aquí en la tierra. Esto es transitorio. Los milagros tienen un propósito, mis hermanos. Los milagros, déjenme decirles que como parte de la receta, los milagros tienen que ser precedidos, tienen que ser bañados, tienen que ser rodeados y tienen que ser, después del milagro, tienen que aumentar la fe. No todos los milagros hacen fe, porque no es por vista, pero la fe hace milagros y los milagros aumentan nuestra fe. Nos dan la certeza, nos dan la seguridad de que Dios está obrando, que Dios lo ha hecho, que Dios lo continuará haciendo y que Dios será glorificado. Eso es fe. Los milagros son precedidos, son durante el milagro vemos la fe y después vemos el resultado, que lo que trae es más fe. Nosotros no vemos, no creemos para ver milagros, pero creemos, pero creyendo veremos los milagros. Repito, nosotros no creemos para ver milagros, pero creyendo vemos los milagros. Dice el versículo 2, he aquí vino un leproso y le adoraba diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarlo. Ustedes saben cómo un pastor se prepara para comenzar. Y hay muchos comentaristas que dicen que Señor aquí, de esta parte de este leproso, en esta parte del leproso está diciendo el Señor, como se le dice a cualquiera hoy, Sir, por respeto, por autoridad. Me cuesta trabajo creer eso por todo el contexto que nosotros tenemos aquí. Se trata de un leproso, se trata de un hombre que no podía acercarse a nadie, no solamente a Cristo, a nadie. Se trata de alguien que según la ley tenía que pararse de lejos y gritar para que todo el mundo supiera, porque la lepra es una enfermedad de la piel que hace que se caiga la piel, que se caigan las orejas, la nariz, que se destruye todo el cuerpo humano y todavía no tiene cura. ¿Qué les parece? Todavía no tiene cura. Pero había epidemia, había crisis en la época del Señor Jesucristo. El virus de la lepra estaba latente, perenne y atacaba a la gente. Y se consideraba inmundo. Se consideraba inmundo como se considera el pecado. Se consideraba a la persona que tenía lepra como aquel que había sido, como que se considera que vive en pecado. Cada vez que vemos a alguien deprimido, a alguien en crisis, a alguien con una necesidad, generalmente es el pecado. Es la lepra del pecado que está carcomiendo. No han visto, pero no han visto el milagro del nuevo nacimiento, no han visto el milagro del perdón, no han visto el milagro de la cruz y por tanto están sufriendo. Es igual que el leproso. La gente llora, la gente sufre, la gente se deprime por la carcoma, por el pecado que viven ellos. Así era el leproso. Nadie lo quería ver, nadie lo podía tocar. Si tocar un leproso, tenía que vivir de lejos, tenía que estar aislado, tenían que anunciarse y gritar cuando se acercaban. Pero este hombre de todas maneras quería ver el reino de Dios. Y buscó y se acercó y no le importó y se abrió paso entre la gente. Y llegó hasta donde llega el que quiere de verdad creer, hasta Cristo. Allí buscó el Señor y allí mismo se le enfrentó, no le importó. Mi madre, ¡ay! Mira el cochino, cuidado, cuidado, viene un leproso, todo el mundo viendo. ¿Alguno de ustedes han visto la lepra? Posiblemente nada más se puede ver hoy en libros. Pero es detestable. Se rasgó. Eso se le cae aquí, los dedos. Casi todos los países tienen un reclusorio. Casi todos los países donde recluyen a esta gente. De por vida, donde viven ahí. Aquí el hombre no tuvo, no había obstáculo que lo frenara. Porque él quería ver milagros. Él quería, pero fíjense, antes de ver el milagro, miren lo que hizo. Miren lo que hizo. Porque ¿qué cosa es la fe? Les estoy hablando de este segundo punto de que los milagros son precedidos, seguidos, continuados y traen más fe. ¿Qué cosa es la fe? Fe, en primer lugar, reconocer nuestra necesidad. Dice ahí en el libro, en la carta a los Hebreos, en capítulo 11, el primer versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es reconocer una necesidad y decir, mi necesidad tiene solución. Pero yo creo que la tiene en una sola persona. ¿Cómo está el leproso? No fue a ninguna otra parte. Es posible que haya ido a alguna otra parte. Es posible que cuando usted tenga problemas, usted vaya a muchos lugares. Es posible que haya pasado por la cartomántica, el
todas esas cosas, por la santería y todas esas cosas, pues no va a encontrar solución. Se lo advierto, se lo aseguro, se lo acuño. Tiene que ser en Cristo. Yo no sé cuántos médicos fue este hombre. Yo no sé si había Obamacare en aquel tiempo para la lepra, pero yo no sé, pero llega el momento en que hay que llegar a Cristo. Buscar al Señor, porque es donde único se puede ver el milagro. Sobre la lepra y sobre cualquier cosa, sobre cualquier esfera de la creación. Llegan los leprosos allí. En primer lugar vemos a este hombre y dice, y aquí vino un leproso. Él reconocía su condición, él sabía lo que quería, él sabía lo que necesitaba. Y viene a Jesucristo con todas sus llagas y con todas sus cosas. Y en segundo lugar, hermano, para ver milagros por medio de la fe, hay que venir al que puede. Vino Jesús. Y dice la Escritura, le adoraba. La gente quiere ver el milagro y después adorar. Ay, sí, yo amo a Dios porque hizo esto por mí, hizo lo otro por mí. No, a Dios hay que amarlo porque nos creó, nos salvó, dio a su Hijo, nos cuida, nos guarda, viene, será el que juzgará. Hay que amarlo por lo que es, no por lo que hizo, aunque lo que hizo no prueba bien. ¿Ok? ¿Está claro? Dice que le adoraba, y después de adorarle, ¿usted cree que la expresión Señor bien puede venir de una expresión común y corriente popular de llamarle Señor a cualquiera? ¡Ah! Que hay un Señor con letras mayúsculas. No se me ocurre a mí que el leproso está diciéndole Señor como se le llama Señor a cualquiera. Está reconociendo su deidad, está reconociendo su poder. A cualquier Señor se le puede pedir que te cure, que te dé paz, que te dé tranquilidad, que te arregle la familia. A cualquier Señor se le puede pedir eso. No lo creo. No lo creo, mi hermano. Hay uno solo que puede hacerlo. El leproso lo reconoció. Antes de pedirle nada, le adoró. Dice que en algunas versiones se postró. Bueno, es una manifestación de la adoración. Pero me gusta más la expresión. Por eso es que nos gusta esta versión. Porque dice que le adoró. Le adoró. Y como le adoró, como le llamó Señor, pues entonces vio milagro. Hay que venir al que puede, hay que venir al que tiene todo el poder, hermano. Hay que adorarle. Pero también hay que aceptar su voluntad. Miren lo que dice el leproso. Aquí vino un leproso y le adoraba diciendo, Señor, si quieres. Esta es la iglesia que mencionaba el hermano. Yo lo he visto. Yo te ordeno que sanes, yo te ordeno que hagas esto. Y le dan órdenes a Dios. Le dicen a Dios lo que tiene que hacer y le exigen. Como se le hace a los santos. Y eso han visto a la gente que le pide a un santo. Le piden que si el santo no se lo da, lo miran al revés, lo meten en agua. Había un hombre que quería, el alcoholismo lo tenía acabado. Y entonces hay una iglesia muy grande allá en Cuba que se llama la iglesia de San Lázaro. Y al lado del leprosorio, en Rincón, en un lugar en La Habana, que ahí está el leprosorio, al lado está la iglesia de San Lázaro. Y este hombre iba le hizo una promesa a Dios. Pero la gente confunde. No le quieren adorar, pero le hacen promesa. Si me haces el milagro, yo te adoro. Es al revés, mis hermanos. Hay que adorarle por lo que es, por lo que hizo, por lo que hace, por lo que hará. Y después veremos los milagros. Este hombre le dijo a Dios, sí, que iba a ir caminando, arrastrándose hasta el Rincón, allá donde está la iglesia de San Lázaro. Le pidió a San Lázaro que le quitara el alcoholismo, que dejara el alcoholismo. Un milagro. Es una enfermedad igual que la lepra. Una enfermedad, la lepra se coge como tal, el alcoholismo lo cogemos porque nos da la gana a nosotros. ¿Okay? No hay víctimas. Nos da la gana de ser alcohólicos. Esa es la realidad. Pasa que hay momentos que ya no podemos zafarnos de eso y nos convertimos en enfermos. ¿Okay? Y salió para el Rincón, hizo su promesa, llegó a la iglesia aquella, y acá hay un San Lázaro. Entonces en otros países se llama San Lázaro igual. Grandísimo, con sus perros y sus llagas y las muletas, una estatua de él. Y le hizo la promesa, que sé yo, que sé cuándo, ¿verdad? Y cuando salió del pueblo, en el siguiente pueblo, como son pueblos de estos de campo, que las aceras son pequeñas y las puertas las paredes están pegadas a aceras, miró para adentro y vio un San Lázaro así, de una casa. No, se metió en un bar, saliendo del pueblo, no pudo aguantar la tentación. No pudo aguantar la tentación. Porque no hay nadie que nos ayude, no hay nadie que haga milagros en nuestra vida, que nos haga pelear contra el vicio y contra las cosas que no sean Cristo. ¿Y qué va? Cuando salió de ahí de la iglesia, el primer bar que vio abierto, ahí mismo entró. Y cuando estaba allá bien, pasa por una casa, mira para adentro de la casa
y ve un Lázaro chiquitico así y dice, pss, pss, pss. ¡Hey! Dile a tu abuelo que de lo que hablamos nada sabe. No hay solución a los problemas, porque creemos en muñecos, creemos en estatuas, creemos en, dice la Escritura, que nos hablan, que nos oyen, que no pueden hacer nada por nosotros. Los milagros tienen que ser precedidos por la fe, y la fe en el autor y consumador de la fe, dice allí en Hebreo también, ¿ok? Precedidos por la fe en Cristo. Tenemos que reconocer nuestra necesidad, tenemos que venir donde está el que puede hacer, tenemos que reconocer su voluntad, que si quiere, dice el leproso, si quieres, hermano, es gracia. No merecemos que Dios haga milagro. Es gracia, nos da por gracia, por regalo, es un don que Dios haga un milagro en nuestra vida. Si quieres, le dice el leproso, a la gente le pide a Dios, yo sé que tú puedes hacerlo, pero hazlo. Si tú quieres, si es tu voluntad. Mismo Jesucristo en su condición de hombre le oraba al Padre y le decía que se haga tu voluntad y no la mía. Si quiere, todo es si Dios quiere, mi hermano. Pablo decía, si Dios quiere. Mañana haremos esto y haremos lo otro, si Dios quiere. No está obligado a hacer milagros, Él no tiene por qué mostrar su poder cada vez que a ustedes les dé la gana. Es si Dios quiere, mis hermanos. Y eso conlleva entonces para que se produzca humillación, fe, humillarse, venir delante de Dios y pedirle. Que si lo hacemos así, aunque no nos dé lo que le estamos pidiendo, nos va a dar lo mejor para nosotros. A lo mejor le estamos pidiendo un milagro y se da otro, más grande, más importante. Porque el problema no es que se resuelva nuestro problema. Como vamos a ver al final, el problema es que Dios sea glorificado. Hermanos, cuando vamos, y por último, hay que confiar en el poder de Dios. A veces vamos y le pedimos a Dios, pero le decimos si tú quieres, pero no porque le demos, que querramos respetar la voluntad de Dios, es porque dudamos del poder de Dios. Dudamos, ya Dios me pidió, ya eso no, yo creo que Dios no puede hacer esto conmigo. Dícele, el leproso, si quieres, puedes limpiarme. Tú eres tan que quieras. ¿Qué tenía este leproso? Alguien había dicho que Cristo era médico. Alguien había dicho que tenía una medicina escondida para curar esta enfermedad. Era una fe depositada en aquel que todo lo puede. Sea de medicina, sea de ciencia, sea de naturaleza, sea de lo que sea. Él no necesitaba más nada. Él le adoró buscando que Dios le sanara si quería sanarlo, porque podía sanarlo. Porque tiene poder para sanar. Pero eso sí quiere. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por una persona, la persona ha muerto? No sé. Esa es la realidad. Esa gente que te dice, vamos a orar para que todo se resuelva. No. Vamos a orar para que se haga la voluntad de Dios. No se equivoquen. No nos equivoquemos. Hay que tener cuidado con lo que hacemos. ¿Okay? Todo eso es falso. Bueno, había una iglesia esa que sanaba mucho. Y viene un hombre en muleta. Estamos sanando, venga. De las muletas, ¿qué quiere? Yo quiero poder caminar. Se mete detrás de la cortina. Y viene un añojo. ¿Y usted qué quiere? No quiero hablar bien. Y se mete detrás de la cortina, que Dios va a hacer el milagro. Dice, vamos a ver cómo Dios hizo el milagro. El fañoso diga algo y dice, en las muletas se cayó. Porque todo es una falsa. Es si Dios quiere, mi hermano. No es para el show de nadie, no es para la gloria de nadie. Ni él habló, ni el de la muleta caminó y se cayó. Pero el de la muleta, toda la muleta pensando que este hombre lo iba a sanar. Es Cristo que te va a sanar. Es Cristo que te va a sacar del hoyo. Es Cristo que va a hacer el milagro, mi hermano. Y lo va a hacer hoy. ¿Saben cuál es el primer milagro que Cristo hace en un ser humano? El milagro de la salvación. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Los milagros son precedidos por la fe. Fíjense ustedes, cuando nosotros vamos a la carta, al libro de Hebreo, ahí en el capítulo 11, el libro de la fe, nosotros vemos una lista, podemos decir un display, una exposición de los grandes héroes de la fe. Y dentro de la fe se nos muestran milagros. Se nos muestran milagros. Dice que no fue traspuesto para no ver muerte. Dice que por la fe hemos, por haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
milagro entendemos eso con la fe. Eso es un milagro. Entender que Dios es capaz de hacer la tierra y crearlo todo. Eso es un milagro, porque eso fue lo que hizo. Eso es un milagro de Dios. Nadie ha podido hacer eso. El hombre no inventa nada. Pero fíjense cómo hay milagros en aquella galería de hombres de fe. Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y si tú no le agradas a Dios, Dios no va a hacer ningún milagro. En ese capítulo 11 se nos habla de Abraham, se nos habla de Sara, que siendo estéril recibió fuerza para concebir, y siendo ya de mucha edad dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel, porque creen en Dios. Se nos habla allí de Abraham cuando fue probado y ofreció a Isaac por fe, diciéndole a Dios: tú puedes proveerte el sacrificio, pero si esa es tu voluntad, vaya, seguimos. Se ven los milagros cuando tenemos fe, pero en esa galería no todo lo que se ve son milagros. A veces que tenemos fe y lo que nos viene para arriba es, serio, allí mismo lo tenemos, allí mismo lo tenemos. Dice la Escritura allí mismo que hubo hombres que sufrieron, que pasaron por millones de cosas a pesar de tener fe, y que no vieron el milagro de la liberación. Porque les repito, podemos tener fe, y si tenemos fe veremos los milagros, pero por tener fe no siempre vamos a ver milagros. Hay otras cosas que van a suceder más importantes que los milagros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El Señor nos dice allí que los hombres fueron liberados, que no fueron liberados, que hubo muchos que murieron, pero también nos habla de cómo la gente vio, mucha gente vio en esa galería de la fe, cómo mucha gente vio milagros por tener fe. Y se nos habla de hombres de mucha fe y que vieron entonces la mano de Dios obrando para los milagros. Los milagros, mis hermanos, tienen que ser precedidos por la fe, no cabe duda. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta al leer este versículo que este leproso vino y alabó primero, adoró a Dios, adoró a Cristo, y entonces después vio el milagro. Pero déjenme decirles algo: ¿cuántos leprosos había que no fueron sanados? Y muchos con fe, muchos con fe. Pero se nos muestra en la Escritura los milagros del Señor con un propósito. No se nos muestra todo lo que hizo. También dice la Escritura que todo lo que hizo Jesucristo en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio se nos dice que todo lo que Cristo hizo no se puede recoger en todos los libros que hay en el mundo. O sea, que no sabemos cuánto, pero no sanó a todos los leprosos, no sanó a todos los ciegos. No, mis hermanos, no, esto es un don, el don de Dios. Es si Él quiere. Es si Él quiere y con el propósito para que Él lo quiere. Dice el versículo 3, y Jesús extendiendo su mano le tocó. Tocar un leproso que ellos era declarar inmundo. Jesús inmundo porque tocó a un leproso. No, ese Dios hecho hombre viviendo entre nosotros. Le tocó diciendo: quiero. Qué alegría cuando quiere, pero qué alegría cuando no quiere. Porque sabemos que tiene algo mejor para nosotros, tiene posiblemente otro milagro. Pero en esta ocasión dijo: quiero, sé limpio, he aquí mi poder. Y al instante quedó limpio de la lepra. ¡Wow! Todavía estoy buscando un médico, nunca lo conocí, que haya curado de esa manera. Si tú, nada más que con el poder de su palabra, nada más que con poder, lo tocó, no dice que lo tumbó por el piso, no lo tumbó por el piso. La iglesia del hermano está asustada allá afuera. No, lo tocó, el toque de amor, el toque de poder, lo tocó. En otras ocasiones Jesucristo no tocó, solamente con su palabra. ¿Qué hay de la fe del centurión? ¿Se acuerdan de la cantata musical? ¿Qué hay de la fe del Señor? No, Jesucristo, tú no tienes que ir. Tú nada más puedes mandar y decir: Dios, ojalá tuviera el pueblo hebreo esa fe. Fe como esa no he visto entre los judíos. Porque el soldado dijo: no, tú no tienes. Yo sé que tú tienes poder. Con solo abrir la boca, yo sé que mi siervo se va a curar.